Buenas tardes, hermanos. Nuevamente me encuentro ante ustedes para hacerles de su conocimiento de una receta naturista muy apropiada para todos los problemas que tenemos físicos, sobre todo el sistema respiratorio, digestivo. Y es una receta que fue encontrada hace muchos años en un monasterio tibetano. Esta es la tintura de ajos, realmente como ellos la elaboraban. Nosotros vamos a necesitar, bueno, primero quiero hacer mención las varias enfermedades que cura. Problemas bronquiales, problemas de la hipertensión arterial, la nivela, purifica la sangre, hace los vasos sanguíneos más elásticos, sirve para el reumatismo, la gastritis, la astosis, además que sirve para nivelar el peso corporal, adelgaza a las personas porque ayuda al metabolismo, a que sea más activo. Entonces podemos encontrarle muchas propiedades y que además es una receta que ustedes mismos pueden elaborar y que yo les voy a decir cómo se hace. Vamos a necesitar 350 gramos de ajos. Esta es la cantidad que yo les voy a mostrar. Se van a pelar y cuando todos estén ya listos, se van a triturar. Puede ser en un mortero, en un molcajete o en algo que ustedes lo puedan triturar completamente. Van a necesitar un cuarto de destilado de caña, o sea, licor de caña, que es un aguardiente, porque al tener ustedes su preparación ya de ajos machacados, pelados y machacados, los van a poner en un frasco, en un recipiente de cristal. Le van a poner el destilado de caña y lo van a dejar ustedes reposando durante 10 días en el refrigerador, herméticamente tapado. ¿Sí? Entonces lo que ustedes van a necesitar, les repito, sus 350 gramos de ajos y su destilado de caña. Bien, miren, la elaboración de esta tintura de ajos es muy sencilla. Ustedes van a preparar todos sus ajos, ya sea que los vayan ustedes cabecita por cabecita, ir quitando los dientitos de ajo, y ya cuando los tengan todos ya pelados, los van a machacar. Yo les voy a ir diciendo todo el proceso. Voy a terminar de pelarlos todos y luego les diré cómo los pueden ir machacando para que los coloquen en su recipiente de cristal. Bueno, miren, así quedan todos los ajos ya pelados, ya los tenemos preparados. Como les decía, vamos a necesitar así un molcajete o un morterito más chiquito, como ustedes lo que tengan y ustedes se acomoden. Lo que vamos a hacer es empezar a triturarlos uno por uno. Sí. Pueden hacer varios en el mismo molcajete, que luego los vamos a ir vaciando en un frasco. Como se dan cuenta, no son molidos, nada más son machacados, que se desbaraten un poquito, que queden en trozos más pequeños para que se pueda hacer la infusión con el licor. Ustedes van a tener que escoger el ajo como lo quieren, si muy chiquito o grande. Yo uso unos especiales que, como ven, son de este tamaño, porque son más fácil de limpiar, de pelar y nos tardamos menos.
pero eso es como ustedes lo elijan. Pueden ser ajos pequeños o grandes. Van a tener ustedes el recipiente, o sea, el frasco, que van a ocupar, a donde le van a poner el licor. Van a ir, miren, vaciándolos. Tiene que ser un envase de cristal, donde quepa los 350 gramos de ajos y el cuarto de licor. Bueno, como ven, ya vamos a terminar de triturar todos los ajos. Quedan unos pocos. Con esto terminamos. El machacado de ajos es lo que es limpiarlos, o sea, pelarlos y machacarlos es lo que se lleva un poco más de tiempo. Ya teniendo todo lo necesario, pues ustedes lo pueden hacer para uso personal, o lo pueden hacer para su familia, o también lo pueden ir impartiendo como una receta para otras personas. Ustedes pueden hacer inclusive negocio con ellos, entre las familias y las amistades, porque les repito, es una tintura muy útil para sanar muchos problemas de nuestro cuerpo. Así queda en el recipiente, el cual, una vez ya triturado todo el ajo, le vamos a colocar, le vamos a poner más bien un cuarto de esta. Si ven, es licor de caña. Ustedes pueden usar el licor de caña o de agave, que les sea más necesario, pues encontrar en el súper o en las licorerías, en las vinaterías. Se lo vamos a vertir en el recipiente a los ajos. Esto tiene que estar durante 10 días en el refrigerador. A los 10 días se va a sacar y lo vamos a colar. Lo vamos a hacer después, cuando ya tenga su tiempo. Vamos a decir con un colador de cocina, que tengan finito, esos de plástico finos, que usen únicamente para hacer su compuesto. Y lo vamos a tapar y a colocar en el refrigerador. Posteriormente ya les indicaré cómo se va a colar y se va a envasar, y dejar otros 2 días más en el refrigerador, y ya después vamos a darles la indicación de cómo irlo utilizando. Bueno, miren, ahora vamos a sacar la tintura de ajos. Ya pasaron los 10 días en que tiene que estar en el refrigerador. Y ese es el proceso, que una vez que está el término de tiempo, ya está listo para filtrarlo, poderlo colocar después en un envase y empezar a tomar su contenido. Bueno, seguimos. Una vez sacado la tintura de ajo, ustedes van a usar una coladera así finita, un envase a donde va a caer el líquido ya filtrado, colado. Maestro, una cuchara. Nos vamos a ayudar también con una cuchara para ir exprimiendo
el ajo para que quede únicamente el bagazo. Ocupar solamente el contenido. Sí se reconsumió mucho. Muchas gracias. Nos vamos a ayudar con una cuchara para exprimir el ajo y quede únicamente el bagazo, que es lo que vamos a quitar. Santo Dios, no me traje ni siquiera una. Pueden tener una bolsita a donde van a ir poco a poco colando y vaciando ustedes el desecho, que después ustedes lo pueden utilizar. Pues nada se desperdicia aquí. Ustedes pueden poner el bagazo en tierrita donde hacen su abono para sus plantas, y va a servir sobre todo para que la tierra también se purifique. Aprovechamos todo. Gracias. Como el colador es muy fino, entonces hay que ayudar a que se filtre bien. Y esto, además, que si ustedes lo preparan, es más puro que si ustedes lo compran en las tiendas naturistas, porque pues un frasquito chiquito les va a salir mucho más caro, y de alguna manera alguna fórmula de tener para que dure un poco más. Y esto les puede durar a ustedes hasta 3 meses, 4 en el refrigerador. Y ir sacando sus gotitas, sus dosis que van a empezar a tomar, y les voy a indicar cómo lo van a hacer. Tienen la ventaja de que en este proceso ustedes no van a oler a ajo, no lo van a transpirar, porque como el ajo tiene un poder de desintoxicación, salen las toxinas en la transpiración cuando ustedes hacen dosis masivas de ajos. Pero como esto la van dosificando y es antes de cada alimento, pues se digiere en la digestión. Y tienen la ventaja de no repetirlo, de no oler a ajo, de no transpirarlo, y van a empezar a sentir sus beneficios. Se les va a quitar el calor, más bien el frío, perdón, es el frío el que se les va a quitar. Van ustedes a ver que ya no se van a enfermar seguido de los bronquios, ya no van ustedes a tener gripas, tos. Tiene la ventaja de que el ajo es desinfectante, expectorante, es diurético, les ayuda a nivelar su presión arterial. Van a ver ustedes todos los beneficios. Y otra ventaja que tiene, que cuando ustedes lo toman por primera vez, van a tardar más o menos 5 años para volverse a hacer otro tratamiento. Ustedes van a tomarse todo el contenido, es para una sola persona. Bien, este es el proceso. Paso a paso, espero que ustedes hayan comprendido muy bien la explicación, y los beneficios van a ser muy buenos, además, y más económico. Bien. Una vez filtrado todo el contenido del ajo, ustedes van a tener un envase. Yo les sugiero que siempre sea de vidrio, porque el plástico
se concentra de otra manera que no es muy beneficiosa para lo que nosotros lo vamos a utilizar. Una vez ya filtrado, ustedes van a poner el contenido en este envase, en un envase, pues a ver si pueden conseguir, este era de un jugo. Y una vez hecho todo la tintura, miren, es 1/4 de licor el que se utilizó y salió más o menos lo que se quedó en el bagazo, pues fue muy poquito. Y lo van a tapar y lo van a colocar, si ustedes gustan, en el refrigerador. El proceso es esta tintura de ajo. Ustedes la van a empezar a tomar antes de cada alimento. Pueden ustedes tener ahí sus gotitas con un goterito, en poquita agua, en una tacita o vasito con poquita agua o jugo o leche, lo que ustedes prefieran. Van a usar en el primer día, en el desayuno, una gotita de agua. A la hora de la comida, 2 gotitas. En la cena o merienda, 3 gotitas. Al siguiente día van a aumentar 4, 5 y 6. Y van a llegar hasta el 6.º día, que van a ser 16, 17 y 18. Al 7.º día, ustedes empiezan a tomar, antes del desayuno, 12 gotas. En la comida van a tomar 11 y en la merienda o cena 10, y van a disminuir hasta llegar a 1 gota, así como comenzaron. Después de ese proceso, al siguiente día, después de que terminaron con 1 gota, van a ustedes a tomar antes del desayuno 15 gotitas, antes de la comida 25 gotas, antes de la merienda otras 25, y allí sucesivamente van a ser 25, 25, 25 hasta terminarse la tintura. Aunque está hecho en el destilado de caña, no huele a alcohol, huele a ajo. Únicamente cuando lo usan ustedes, cuando lo toman, es como huele, pero no lo van a transpirar, no lo van a repetir, porque ustedes van a comer sus alimentos y se va a digerir, pero ustedes van a ver los beneficios. Espero que esto sea de gran utilidad para su salud. Yo lo he usado por mucho tiempo, inclusive yo ya después de los 5 años lo tomo por semanas, descanso, vuelvo a tomarlo y un ratito pues dura para varios meses, lo tengo en el refrigerador, no pasa nada. Si dura mucho tiempo, lo único que va a pasar es que se va a concentrar más. Entonces ustedes van viendo cómo reacciona su cuerpo, cómo se ha desintoxicado, cómo está más sano, y van a ir poniendo la dosis adecuada. Pueden ser ya después 20 gotas, 15 o más, las que ustedes quieran, hasta llegar a las 25. Pero espero haberles servido, que esto les sea de mucha utilidad. Úsenlo, vean qué beneficios tiene, y me da mucho gusto compartirles poco a poco estos pequeños consejos para conservar la salud.